El día de hoy, en Valor Compartido Podcast, pues hemos invitado al ingeniero Carlos Álvarez. Él es presidente de México Comunicación y Ambiente. Y la verdad es que hemos decidido invitarle porque, él trae todo un tema con los residuos. Es un experto en temas de medio ambiente, en temas de residuos. Y la verdad es que esto de la COVID-19, del coronavirus, pues como muchos imaginarán, ha traído consigo pues una nueva perspectiva, ¿no?, al tema de los residuos plásticos, y otros tantos, a los residuos sanitarios y demás. Y vamos a dejar que nos explique el ingeniero qué nueva perspectiva nos ha traído esta situación. Ingeniero Carlos Álvarez Flores, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Javier. Buenos días. Muy buenos días. Yo he tenido la oportunidad de escucharle en anteriores ocasiones, hablando sobre todo, pues ya sabe que a principios de año entró en vigor en determinadas, localidades, municipios, estados, ¿no?, la prohibición de usos de residuos, de bolsas de plástico, etcétera, etcétera. Pero en su opinión, la COVID-19 ha traído, un cambio de perspectiva ante esto, ¿no? Así es. Mira, es muy importante que conozcamos el antecedente de todas estas prohibiciones. No es casual. El tema inició hace 3 años, en el 2017. La Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocó a la comunidad internacional para iniciar una campaña que se llama Mares Limpios. ¿Por qué? Porque en los océanos y mares del planeta, pues ya tenemos cantidades importantes de residuos de plástico y de otros materiales, no solamente de plástico, pero fundamentalmente es el plástico. Entonces, Naciones Unidas, con esa legítima preocupación, convocó a la comunidad internacional, pero solamente asistieron 60 países, 60, de 200 más o menos que hay en el planeta. Nada más 60. México no fue, por supuesto, ni los Estados Unidos de Norteamérica tampoco fueron. La idea es empezar a crear una conciencia de los plásticos, pero yo creo que estuvo mal enfocada, porque es correcto que tenemos que resolver el problema de lo que tiramos los seres humanos en la actividad costera. En la costa hay actividad urbana, industrial, turística, pero la más importante es la actividad pesquera, sea pesca de intensiva o deportiva. Mucha gente se mete a un yate y dice, a ver, súbanse 8, vamos a pescar el marlin, el pez vela, vamos. Y se meten, se emborrachan y luego ya borrachos tiran sus botellas. Entonces dicen, no, eso no es correcto. Ya no quiero hablar de los pescadores pequeños, ¿verdad?, que también en sus prácticas pues no son muy ordenados, no son muy conscientes. Si a eso le agregamos población de hay 2.300, son miles de asentamientos en las costas del mundo, no solamente los grandes asentamientos, ¿verdad? Tokio está ahí junto al mar, o sea, Londres, Houston, la Riviera Maya, Acapulco, o sea, Vallarta, o sea, tenemos 2.200 millones de seres humanos están viviendo en las costas y ellos tienen una relación directa con las playas. Ahora bien, en estos 3 años, una vez que marcó su postura la Organización de Naciones Unidas, pues muchas empresas, institutos, universidades y centros de investigación se pusieron a estudiar los plásticos. ¿Y qué creen? Que la noticia que tenemos ahora es que el 87% de esos plásticos son arrojados en el oriente, en Asia, o sea, en China, en Taiwán, en toda la región asiática, porque las corrientes marinas vienen de allá, pasan por la India, por abajo de África, y vienen hacia el Atlántico. De hecho, en las costas de Mahahual, al sur de la Riviera Maya en México, cada año llegan toneladas y toneladas de plástico que vienen de allá. Si yo tiro una botella en Cancún, ¿qué creen? Esa botella no va a llegar a Japón, ni a China, ni a ningún lugar de allá, porque las corrientes no van hacia allá. Entonces, ya de entrada, ese estudio se tenía que haber hecho por Naciones Unidas y decir, a ver, vamos a atacar de dónde se genera la mayoría de esos plásticos, a esos países, a toda esa gente que está en las costas de esos continentes. Pero vienen a México, presionan al gobierno,
Y los gobiernos de México, sin hacer un análisis frío, técnico, nosotros tomaron sus decisiones y prohibieron sin hacer un análisis profundo. ¿Cuál es ese análisis? Ahorita te digo cuál es. Tenemos una herramienta que se llama análisis de ciclo de vida. Ajá. Tenemos 45 años con esa herramienta y en México no la usamos. En Europa no te prestan dinero, el Deutsche Chemical Bank en Alemania no te presta dinero si tú no presentas un análisis de ciclo de vida de lo que tú vas a vender, cualquier producto lo que sea. Entonces tienes que mostrar el análisis de ciclo de vida. ¿Para qué? Ese análisis nos sirve para reconocer cuánta agua se necesita, cuánta energía se necesita, cuántos recursos naturales se necesitan para producir ese material, envase, empaque, aparato, utensilio, lo que sea, o sustancia. Entonces, resulta de que en este análisis los daneses, ¿verdad? Una universidad danesa hace poco hizo, a raíz de todas estas prohibiciones de la bolsa, hizo un análisis de las bolsas que tenemos disponibles y analizó la bolsa de plástico, esta que prohibieron en México, la bolsa de polietileno de baja densidad, que es muy útil, y la compararon con la otra bolsa, la de papel. Uh-huh. Eso de papel es como un cartoncillo, ¿verdad? No es precisamente un papel bond, sino es un cartoncillo. Y también compararon con la bolsa de polipropileno, que es otro plástico, y la de tela, o sea, la de textiles. ¿Y qué crees? En todos los casos, el análisis de consumo de agua ganó la bolsa de polietileno. En el costo económico, por supuesto, es la más barata. En la utilidad sanitaria, pues es la campeona. Por eso ahora, todas las prohibiciones de la bolsa que habían hecho ciudades tan importantes como Nueva York, Los Ángeles, en Londres, en París, en muchos lugares de Europa que habían prohibido esta bolsa, pues ahora reconocieron que la mejor manera de aislar no solamente el coronavirus, sino todas las bacterias, hongos y virus que tenemos en el mundo. No hay que olvidar que tenemos más de 1.500 virus que nos afectan y están ahí y estamos conviviendo con ellos toda la vida. No se van a desaparecer, igual que tendremos que aprender a vivir con el coronavirus, así como aprendimos con el H1N1, ¿verdad? En el 2009, uh-huh. Pues ahora tenemos que acostumbrarnos. Entonces, ¿en qué quedó ahora toda esa postura ideológica sin hacer un análisis profundo? Me falta otra cosa, el costo de reciclaje. También en el análisis de ciclo de vida se tiene que decir, a ver, ¿cuánto cuesta reciclarlo? Uh-huh. Te voy a dar un ejemplo, Javier. ¿Tú tienes alguna hoja papel bond ahí en tu escritorio? Uh-huh. Bueno, bueno, no la tienes. Sí, libreta reciclada. Te pregunto, ¿y por qué la hoja de ese cuaderno no es reciclada? ¿Por qué crees? Porque cuesta 10 veces más. Ajá. 10 veces más reciclarla. Acuérdense que el papel es celulosa. Uh-huh. Es la fibra, la maravillosa fibra que nos regala la naturaleza. Son la corteza vegetal, son los árboles. Uh-huh. Los que nos dan la celulosa. O sea, la celulosa no es sintética, uh-huh. No, es de origen natural, o sea, es un recurso natural. Y si me pongo a hacer un análisis del árbol, pues, ¿qué crees? No hay nada más valioso que el árbol, uh-huh. Nada. En toda la naturaleza, oílo bien, el árbol es todo. Uh-huh. El árbol nos absorbe CO2, nos baja la temperatura, por supuesto nos regala esta celulosa, pero nosotros no hemos repuesto. Nosotros ya perdimos, a nivel global, en los últimos 100 años, perdimos la mitad de todos los bosques y selvas del planeta, solamente en 100 años, y tardamos 10,000 años en lograrlo, pero en 100 años ya acabamos con la mitad. Entonces decir, en una pose ideológica equivocada, sin sustento, ni económico, ni ambiental, usen la bolsa de papel, que porque es reciclable, no. Esa invitación que hace Greenpeace es muy, muy, muy irresponsable, porque el reciclar el papel tiene un altísimo costo en agua, energía, y ahora en emisiones al ambiente, que están calentando el planeta, porque todavía no dejamos los combustibles fósiles. O sea, hoy México, ahorita mismo, este país está sufriendo un retroceso, porque nuestro gobierno hoy detiene las energías limpias. El sol y el aire son gratis,
Fíjate nada más, el sol y el aire son gratis todos los días y nuestro gobierno detiene ahorita las energías limpias, que porque hay que proteger a la CFE y que hay que quemar el combustóleo que nos envenena, nos contamina y que genera emisiones. Entonces, en ese orden de ideas, quiere decir que toda esa postura ideológica de pensar que por prohibir una bolsa, íbamos a salvar el planeta, íbamos a salvar toda la biota marina de este problema de los plásticos, porque hay que hablar de los plásticos, ahorita hablamos de los plásticos, no de la bolsa, una bolsa, no tiene fundamento, pero hoy más que nunca, te voy a decir que a mi juicio lo que sigue, en virtud de que vamos a vivir para siempre, de aquí para adelante, con el coronavirus, la mejor forma, la más económica, impermeable y segura, es la bolsa de polietileno, porque es la más barata. No tenemos por qué estar pensando en las otras bolsas. Está prohibido ya usar ahorita. Todos los gobiernos del mundo dijeron, no usen las de reuso, porque ahí van los microorganismos y tú andas acarreando los microorganismos. Luego dice otro amigo, dice, bueno, voy con mi bolsa de reuso, compro todo, llego a la casa y la lavo. O sea que vas a gastar energía, vas a gastar agua. O sea, no tenemos por qué hacer más impactos ambientales en una bolsa que ya todos los gobiernos reconocieron que hoy no debemos usar ni la de papel ni la reusable. Tenemos que usar la bolsa de plástico, de polietileno de baja densidad, que dicho sea de paso, es 100% reciclable. Que somos unos desordenados, que los gobiernos de México, vamos a hablar de este país, ¿verdad? Que los gobiernos de México no cumplen su propia ley para la prevención y gestión integral de los residuos, que dice claramente, desde hace 15 años, los mexicanos ni siquiera la conocen. ¿Por qué? Porque los gobiernos no la han difundido, no nos han capacitado, no nos han propuesto una campaña permanente. Yo no oigo a ningún político nunca, y mucho menos a un presidente de la República, hablar de la basura. Y no se llama basura, se llaman residuos, y son recursos naturales. La fracción orgánica son nutrientes que sacamos del suelo. ¿A dónde tenemos que regresarlos? Al subsuelo. Los chinos tienen 10,000 años regresando todos sus residuos, hasta el propio excremento humano, lo regresan a sus milpas de arroz. Nosotros no lo hacemos porque tenemos un modelo norteamericano que dicen, pongan fertilizantes químicos, pongan venenos, No, la composta que podemos hacer con los residuos orgánicos de México son 22 millones de toneladas anuales que generamos de residuos orgánicos, y la mejor forma de separarlos y la más barata es en bolsa de plástico, esa que prohibieron. Por eso la Ciudad de México hoy pues está en una posición, digo yo, absurda. ¿Por qué? Porque la bolsa de plástico es la más económica, es la que tiene menos impactos ambientales, y aparte es la que mejor sirve para separar estos residuos, y la prohibió el gobierno de la ciudad. El 2 de enero, las mujeres mexicanas de la capital dijeron, ya no puedo usar la bolsa, no, está prohibida, tiene que comprar un contenedor, 3, ¿cómo? ¿Cuánto cuestan? 200 pesos, ¿y quién me va a regalar los 600 pesos de mis nuevos 3 contenedores a donde voy a meter mis residuos? Pero ese contenedor se ensucia. Si yo pongo la fracción orgánica y se la doy al camión, el camión tiene que tirarla, vaciarla, pero ¿qué crees? Que queda sucia. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que no genere infecciones y contagios? Lavar el contenedor. Y si yo lavo el contenedor, voy a gastar más agua y más energía. Entonces, está claro que la mejor opción es esa bolsa de plástico, que además de ser la más barata, es la que menos pesa, es la que menos volumen ocupa. Y en el transporte, porque acuérdate que todo se transporta, claro. Y también en el análisis de ciclo de vida, también se tiene que evaluar los impactos al ambiente del transporte. Y la que menos pesa y la que menos espacio ocupa es la bolsa de polietileno, no es la de cartón, ni la otra, ni la de tela. Entonces, en pocas palabras, fue un error grave de la propia Organización de Naciones Unidas y de Greenpeace y de todos esos, digo yo, fundamentalistas, que creyendo que prohibiendo una bolsa que es muy útil, la más útil, íbamos a resolver el problema de los residuos sólidos urbanos en México. No, el problema de México es mucho más grande que la bolsa.
nosotros tenemos 1,643 tiraderos a cielo abierto, que solamente en el 2018 nos costaron $3,000 millones en un año por costos de degradación ambiental. Si nosotros usáramos esos $3,000 millones, que son pasivos, son pasivos ambientales, porque están contaminadas más de 30,000 hectáreas de suelo, subsuelo, más de 400 acuíferos, ríos, lagos, lagunas y el mismo océano contaminado con esos jugos que se llaman lixiviados, que son los que resultan de esta mezcla indebida de todos los materiales inorgánicos con la fracción orgánica. Ese es el pecado más grande que estamos cometiendo en México. Nosotros no tenemos por qué mezclar la fracción orgánica con los inorgánicos. Ni aprovechamos la orgánica para hacer composta y regresarla al suelo, ni aprovechamos correctamente todos estos materiales que todos, o la gran mayoría, son reciclables. Y si no son reciclables, son reusables. Y si no son ninguna de las dos cosas, podemos valorizarlos energéticamente. Eso se llama economía circular. Es un concepto viejo que tiene 40 años en el mundo, pero nosotros en México pues estamos en las cavernas, y cuando yo hablo de economía circular la gente dice, ¿what? ¿Economía qué? Ajá. Circular. Quiere decir que todos las materias primas, los recursos naturales, envases, empaques, embalajes, nutrientes que usamos y que generamos residuos tienen que ser reaprovechados de alguna manera. Claro. Bueno, es bastante controvertido, ¿no? Imagino que en eso, tal es el panorama, ¿no? Que imagino, acaba de comentar, por ejemplo, el tema de la valorización energética de la basura. La idea también creo que ha comentado es una gestión de cómo yo genero, ¿no? Y cómo uso esos residuos, ¿no? O sea, es decir, ¿no? O sea, las bolsas de plástico, ¿no? Para que se nos entienda. Bueno, pues si cada vez que voy a comprar, si compro semanalmente en el supermercado me dan bolsas, o sea, es ver también la manera de qué usos puedo hacer yo con esas bolsas, ¿no? Para que no acaben en la basura, ¿no? Y a lo mejor, pues aprovechar la generación de basura, porque también, claro, el tema de la valorización energética, lo que estamos haciendo de la basura, lo que estamos haciendo es que vamos a necesitar más basura para generar energía. Ya la tenemos, perdona que te interrumpa, fíjate bien. Nosotros tenemos hoy 44 millones de toneladas al año de residuos sólidos urbanos en México. Si nosotros tuviéramos la inteligencia y cumpliéramos la ley de residuos que tenemos desde el 2004 y la obedeciéramos, nosotros separaríamos 22 millones de toneladas son de fracción orgánica, que se pueden convertir en 7 millones de toneladas de composta al año. 7. Con esas podemos recuperar suelos erosionados. Fíjate bien, no la voy a llevar con los productores de berries, de aguacate o de ajo, que son muy exigentes, no. Vamos a recuperar, nosotros tenemos más de 10 millones de hectáreas de suelos erosionados. Tenemos 4 tipos de erosión. Erosión eólica, o sea, del aire. Erosión solar. Tenemos degradación química y degradación física. O sea, nosotros tenemos más de 10 millones que podríamos bien iniciar la recuperación de estos suelos con esta composta. No hay necesidad de llegar a un fertilizante orgánico 100%, no, eso es más caro. No. Simplemente una composta bien hecha con estos residuos, con estas 22 millones de toneladas, más otros residuos, ¿sabes cuáles? Las heces fecales. Toda la materia orgánica, sea de verduras, legumbres, frutas o de las heces fecales de los animales, que tenemos varios millones, pueden ser 7 millones al año de heces fecales, más los lodos residuales de las plantas de tratamiento de agua, que aunque no funcionan mucho, en México no hay muchas que funcionen bien, tienen lodos. Si nosotros mezclamos bien todo eso en plantas regionales para hacer composta, más las podas de los árboles, nos podríamos llegar a obtener casi 10 millones de toneladas al año de composta para recuperar esos suelos erosionados, ponerle un pasto elefante que mide 80 centímetros. Y 80 del pasto y 50 centímetros que debemos poner de composta, estamos hablando de 1,5 metros que tendríamos sobre todos esos suelos erosionados, absorberían el agua de lluvia para infiltrarla, capturarían CO2, bajarían la temperatura. Fíjate nada más, todo lo que podríamos hacer. ¿Y sabes qué hacemos? Las tenemos tiradas, así, literalmente tiradas,
Aquí en Bordo Poniente, no sé si conoces el monstruo de Bordo Poniente, o sea, 70 y tantos millones de toneladas en 400 y tantas hectáreas, eso es el infierno. Yo la vez que fui la primera vez, hace 20 años, dije, no puede ser, o sea, no puede ser que seamos tan irresponsables. Uh-huh. Aquí hay energía, hay nutrientes, generamos lixiviados, todos los acuíferos de esa zona, pues imagínate con los lixiviados de 30 años, pues ya están allá contaminando el suelo. Y nosotros seguimos sacando agua del subsuelo, imagínate. Entonces, generando emisiones de CO2 y de metano que calientan el planeta. Es absurdo. Tenemos una norma, nadie cumple la norma 083 hermanada 2003. Tenemos una ley general de cambio climático, nadie la obedece. O sea, simplemente México está muy mal. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos que entender, a propósito de la bolsa de plástico, qué bueno que estamos discutiendo esto, porque en el fondo eso es un pretexto. O sea, la bolsa de plástico no es nada de lo que dicen, ni se va a acabar el mundo, ni es el diablo, no es cierto. Yo te voy a decir lo que deberíamos hacer. Primero, no hay ningún material más barato y más que nos aísle mejor, sanitariamente. No podemos andar cargando bacterias, Ahí te va. Si tuvieras tú ahorita tus lentes, tus anteojos, te permitieran ver los microorganismos, ¿qué crees? ¿Te asustarías? No, sí. Voltearías a tu tablero y dirías, ¡ay! ¡Ahí está lleno! Exacto, estamos llenos de microorganismos, todas las superficies de todo está lleno de microorganismos. Uh-huh. Nosotros tenemos un sistema inmunológico, tenemos 600 millones de microorganismos dentro de nuestro tracto intestinal, y tenemos anticuerpos, y tenemos los glóbulos blancos que nos defienden. Pero nosotros estamos acostumbrados a convivir con todos esos microorganismos, ya estamos preparados. Ahora, somos muy mal educados. ¿Por qué? A ver, yo puedo separar todas mis bolsas de polietileno, todas, las doblo, las limpias, secas, las acumulo y las meto en otra bolsa de plástico. Y si yo tuviera aquí en la esquina, en esa tienda, tú sabes cuál, una que tiene un letrero rojo con doble X, si ahí fuera el centro de acopio, yo voy y las dejo ahí. Claro. En una organización. Pero ¿tú crees que los gobiernos mexicanos, estatales o municipales, se van a tomar la molestia, como dice la ley? La ley dice, gobierno federal, estatal y municipios, ciudadanía, empresas y todos los consumidores se tienen que poner de acuerdo para hacer una gestión integral de los residuos sólidos urbanos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que separar, acopiar, reciclar, reusar, o lo que no se pueda hacer eso, se valoriza energéticamente. ¿Cuáles son los que se tienen que valorizar? Yo te voy a decir cuáles. Los pañales de los bebés. Cada día hay más bebés y cada día hay más pañales. Esos no se pueden reusar ni reciclar. Las toallas sanitarias de las damas no se pueden reciclar ni reusar. Entonces, esos más otros pedazos de lo que sea, se pueden ir a una planta termovalorizadora que convierte todo eso en energía eléctrica. Hay 2.440 plantas en el mundo y nosotros no pudimos tener la primera porque la doctora Claudia Sheinbaum dijo, sin ningún sustento, sin ninguna razón técnica, ni económica, ni ambiental, dijo no a la planta termovalorizadora. Yo estuve en el proyecto, yo estuve difundiendo el proyecto de la termo, porque México Latinoamérica no tiene una planta, una. Francia tiene 438 plantas termovalorizadoras. Francia es un país mucho más chico que México. 438 plantas generando energía. Porque no tienen petróleo. Nosotros que tenemos petróleo, pero ya no vale un centavo. O sea, y además no debemos seguir usando el petróleo porque está contaminando y calentando el planeta. Ingeniero, simplemente para concluir, porque el tiempo se nos echa encima y son muchas cosas. Lo ha mencionado. Existe determinada postura ideológica en torno al medio ambiente. Hace poquito, por ejemplo, se estrenó el documental de Planet of Humans de Jeff Gibbs, ¿no? Y bueno, producido por Michael Moore, ¿no? Conocido por también, bueno, ambos por sus trabajos en Bowling for Columbine o Fahrenheit 9/11, etcétera, etcétera. Y venía un poco a decir también eso, ¿no? De, bueno, esto de las energías limpias, etcétera. O sea, por supuesto ha sido controversial. Esta opinión que usted también nos arroja aquí, también es controversial. ¿Cree que hay que hacer fuera a las posiciones ideológicas para tratar realmente técnicamente este tema de los residuos? Y solamente le pido que nos lo diga en 5 minutos, que es el tiempo que nos queda, por favor. Con mucho gusto. Mira, la humanidad ha evolucionado. Nadie, oílo bien, la va a detener.
hoy vivimos la era de los plásticos. Los plásticos, voltea a tu casa, están en todos lados. Puedes traer una fibra sintética encima de ti, derivada del petróleo. Yo creo que la mejor aportación del petróleo no es los combustibles, son los plásticos. No podemos negar que vamos a seguir usando cada vez más plásticos, porque cada vez somos más. Entonces, decir que vamos a dejar los plásticos para salvar el planeta, no, eso no es cierto. Lo que tenemos que hacer es entender que tenemos que reciclarlos, reusarlos o valorizarlos energéticamente. Al fin y al cabo, el petróleo se va a acabar. ¿Cuándo? No sé, pero se va a acabar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El sol. Si el sol estuvo ahí todo el tiempo. ¿Por qué perdimos 120 años con el petróleo? Porque nos centramos en el petróleo como combustible. O sea, el día que se acabe, pues tenemos que ir a fuerzas. La energía nuclear le tenemos miedo. ¿Pero sabes por qué? Porque Greenpeace, que trabaja para las petroleras, se dedicó a eso, a detener plantas nucleares en el mundo. Y Chernobyl no fue un accidente. Chernobyl, por lo que ya sabemos ahora, fue un sabotaje de las petroleras del mundo. Ahora bien, se tiene que acabar la era del combustible fósil sucio. Tenemos que ir necesariamente a las limpias. Ahora bien, nosotros no vamos a dejar de usar plásticos en tanto haya petróleo para producir los plásticos. Porque regresar al vidrio, al acero, al aluminio, al papel, es muy caro ambientalmente. Si ya de por sí hoy nos rebasamos hoy estamos viviendo una demanda de 1.5 planetas. O sea, hoy la especie humana está consumiendo tanto que ya ni siquiera la biocapacidad del planeta es suficiente. De manera, pues, que o aprendemos a vivir de esta nueva forma urbana, global, utilizando los plásticos, reusándolos y aprovechándolos, o simplemente no vamos a poder regresar a esos otros materiales que, entre comillas, eran más naturales, pero no es cierto. El vidrio también nos cuesta mucho energéticamente y reciclarlo también cuesta energéticamente. Entonces, hoy la recomendación es, simplemente tendremos que entender que si en México, hablando como país, no vamos a esta nueva forma de la separación, reciclaje, reuso o valorización energética y aprovechamiento de la fracción orgánica, México no podrá resolver ningún problema. Esa es para mí la prioridad y no vamos a poder dejar, ahora menos con el coronavirus, no va a regresar ninguna bolsa de reuso. Va a quedar la bolsa de plástico necesariamente como la opción más barata desde todos los puntos de vista para aislarnos del coronavirus y de otros virus. Claro. Ese es el tema. Bueno, pues ingeniero Carlos Álvarez Flores, muchísimo gusto en poder conocer sus puntos de vista a propósito de la bolsa de plástico y de, bueno, pues cómo la pandemia, la crisis sanitaria generada por la COVID-19, bueno, pues podemos, no sé, sacar a la luz algunos temas en cuanto a la gestión de residuos, en concreto también, por supuesto, de las bolsas de plástico. Yo sí, bueno, pues pondremos junto a la nota, por supuesto, para que la gente encuentre también estos puntos de vista de qué autoridades están determinando que la bolsa de plástico recuperarla se hace más que necesaria, ¿no? Y la información para que la gente también pueda conocer en profundidad los puntos de vista que usted ha arrojado, ¿no? Entonces, bueno, le agradeceré que eso, que me comparta a lo mejor pues algunos enlaces o algunas noticias pues para poder incluirlos en la nota y que la gente pueda ser por sí misma la que encuentre más información, ¿no? Con mucho gusto, claro que sí, Javier. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, ya ha sido un placer, como he dicho. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Para que no te pierdas ninguna de las entrevistas que te ofrecemos diariamente, suscríbete a nuestro canal en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o Spreaker, entre otros. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Valor Compartido, para que no se te escape ninguno. Todos los viernes te enviaremos también el resumen de todos los episodios a tu cuenta de correo electrónico. No te olvides que tienes que suscribirte en nuestra página web www.valor-compartido.com. Un saludo y hasta mañana. Vamos a contarlo juntos.